Bueno, en esta ocasión vamos a establecer el cálculo del coeficiente de suficiencia patrimonial. El coeficiente de adecuación patrimonial o coeficiente mínimo de capital, también denominado ratio de capital o coeficiente de solvencia, es un índice instituido por el Comité de Basilea en 1998 que establece que el capital mínimo de una entidad de intermediación financiera debe ser al menos el 8% de los activos ponderados por su nivel de riesgo, tanto para los activos registrados en el balance como para las exposiciones de las entidades de intermediación financiera reflejada en operaciones fuera del balance. En términos generales, la fórmula es como sigue. Coeficiente de adecuación patrimonial es igual al patrimonio neto dividido por los activos ponderados por riesgo. Este ratio debe generar un porcentaje igual o mayor al 8%. Si nosotros revisamos la normativa nacional, establecemos que la exigencia del coeficiente de suficiencia patrimonial o CAP establece en Bolivia un ratio mínimo del 10%. Y la manera en que expresa la ley es la siguiente. Coeficientes de ponderación del activo y contingente. La ponderación de activos y contingentes aplicando los coeficientes de riesgo definidos en la Ley de Servicios Financieros no debe considerarse como un sustituto de juicios de valor para determinar los precios de mercado de los diversos activos, sino únicamente para el cálculo de la suficiencia patrimonial de las entidades supervisadas con relación al volumen de sus operaciones. Los coeficientes de ponderación de activos y contingentes por riesgo crediticio de acuerdo a sus categorías son las siguientes y para esto podemos establecer un ejemplo. La norma establece que las categorías de riesgo establecerán categoría 1, activos clasificados en este grupo ponderan 0, sin riesgo, 0%. En la categoría 2, los activos con riesgo ponderados al 10%. En la categoría 3, los activos con riesgo ponderados con el 20%. Y la categoría 4, los activos con riesgo ponderados al 50%. La categoría 5 establece activos con riesgo del 75% y finalmente la categoría 6 establece activos con riesgo del 100%. Es importante establecer que el balance de sumas y saldos de las entidades financieras nos va a permitir establecer la clasificación de cada uno de estos grupos. Vale mencionar que la normativa es específica al momento de realizar la clasificación en cada una de estas categorías. Si, por ejemplo, yo tuviera hipotéticamente en saldos de activo, por ejemplo, ponderados sin riesgo o al 0% con un saldo de 25.429.122.15, por el coeficiente del 0% es evidente que el activo computable va a ser 0. Por otro lado, no es tan usual en algunas entidades tener activos con riesgo ponderados al 10% en la categoría 2. En este ejemplo, tenemos un saldo de 0 establecido al 10%. 0 por el 10% nuevamente llega a ser 0 como activo computable.
En la categoría 3, los activos con riesgo ponderados al 20%, para este ejemplo hipotético genera un saldo de 27.015.422.12 centavos. Por el coeficiente del 20%, el activo computable sería 5.403.084 bolivianos. Por otro lado, en la categoría 4, los activos ponderados al 50% generarían un saldo de 12.254.429 bolivianos, que ponderado al 50% me genera un activo computable de 6.127.214 bolivianos. Por otro lado, está la categoría 5, en la cual los activos de riesgo se ponderan al 75%. Si hipotéticamente el saldo generaría 27.215.424 bolivianos, ponderado el 75%, generaría un activo computable de 20.411.568 bolivianos. Finalmente, estos activos clasificados en la categoría 6, de acuerdo a lo establecido en la recopilación de normas para servicios financieros, establece que todos aquellos activos que no han sido clasificados en las otras categorías se van a clasificar en la categoría 6. Por lo tanto, estos activos generan un 100% de ponderación. Si el caso fuera que el saldo de esta cuenta o de estas cuentas generara 260.520.111 bolivianos, al 100% generaría un activo computable del mismo monto. Por otro lado, es importante que procedamos a sumar el activo computable, ya que este nos va a permitir hacer el cálculo del CAP. Si nosotros realizamos la sumatoria, en este caso generamos un total de 292.461.979 bolivianos. La norma establece que del activo computable nosotros generemos un 10%, ¿no?, para asumir este ratio. Entonces, el 10% de 292 millones es 29.246.197 bolivianos. Es decir, que hemos calculado el 10% sobre el activo computable, y mi activo computable llega a ser la sumatoria de la ponderación de la categoría 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es evidente que este activo computable tenemos que compararlo nosotros con el capital o patrimonio neto que ha generado la entidad. En este caso, la norma me habla del capital primario y la sumatoria del capital secundario. Entonces, para este ejemplo hipotético, hemos generado 38.865.126 bolivianos. Si nosotros hacemos una diferencia entre el patrimonio neto que ha generado la entidad menos el 10% que hemos generado sobre el activo computable, me genera un excedente patrimonial de 9.618.928. Por lo tanto, el cálculo del ratio me genera un coeficiente de suficiencia patrimonial de 13.29. En este caso, esta entidad, con esta ponderación de activos y con este nivel de patrimonio de 38 millones, genera un excedente por encima del 10%. Si nosotros consideramos otro ejemplo, en este caso, el patrimonio neto en relación al 10% sobre el activo computable me genera un excedente de 1.618.000 bolivianos
inferior a la anterior entidad. Pero si observamos el coeficiente de suficiencia patrimonial, todavía tenemos un ratio del 10.55% por encima de lo requerido de acuerdo a la norma. Finalmente, si nosotros consideramos la ponderación de activos por cada una de las categorías, totalizando un activo computable de 292.461.979 bolivianos, y hacemos la relación de este activo computable, que es el 10% del activo computable de acuerdo a la sumatoria de las categorías, menos el capital regulatorio o patrimonio neto de esta entidad, que es simplemente 28.865.000 bolivianos, generamos un déficit de 381.071 bolivianos. Por lo tanto, el cálculo del coeficiente de suficiencia patrimonial me genera un 9.87% inferior al 10% mínimo requerido. Es importante que aclaremos que Basilea establece un coeficiente de suficiencia patrimonial del 8%, pero en Bolivia consideramos este ratio por encima del 10%. Muchas gracias.